Hola, bienvenidos a ¿Qué ondas ahí? Soy Miguel y estoy aquí con Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Mike? todo muy bien. Genial. Fíjate que, yo siempre he sido soñador, te voy a contar. Siempre me he cuenta. imaginado salir del país. Bueno, vivo ahora en España, pero me gustaría conocer el mundo, ¿sabes? Pero bueno, contame tú, porque tú sí has andado en otros países. Sí, se me ha dado la oportunidad de conocer, un par de países de aquí de Europa y es muy interesante conocer la cultura. Claro, es que en plan de, como digámoslo así, de conocer, ¿no? Pero hay momentos en que sales obligado, ¿no? Del país. Esta es la cuestión de la inmigración, ¿no? Te voy a decir un dato que lo podemos ver en internet. Por ejemplo, la inmigración, que consiste en dejar el país o lugar de origen para establecerse en otro país o región, especialmente por causas económicas o sociales. Forma parte del concepto más amplio de las migraciones de población, las cuales abarcan tanto la inmigración, que es la salida de personas de un país o región para establecerse en otras partes, o como la inmigración, personas llegadas de otras partes, que podría decirse que la inmigración termina donde comienza la inmigración. Este es un dato muy importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Si podemos ver lo que ha pasado, las caravanas, por ejemplo, de Centroamérica, que van hacia Estados Unidos. ¿Qué pasa con las, no, podemos decir así, una especie de caravanas, pero que todas las personas que emigran de África, que pasan por Europa o que buscan una vida mejor, Por Miguel? todo el Mediterráneo, sí, hay mucho flujo de personas en todo el mundo por diferentes circunstancias. Claro, por ejemplo, el paso que ahora mismo se iban a reunir el presidente de Turquía con la Unión Europea, porque está sirviendo de puente para todas esas personas que inmigran y que vienen para Europa directamente. El mismo caso de Grecia, ¿sabes? Claro, desde Siria y parte de África que se cruzan el Mediterráneo arriesgando su vida, o en América también, Exacto. de que hay gente de que sale de sus países, cruzan toda América para conseguir el llamado sueño americano. Es que, a ver, es lo que traía a colación, lo voy a traer a colación, mejor dicho. Viajar por conocer otras culturas, viajar por conocer... Sí, viajar por placer, o digamos, por estudiar, por hacer negocios. Ese es otro tipo de emigrar, ¿no? Porque vas, pero no te estableces, simplemente vas por un momento para disfrutar de ese momento. Determinado en algún Exacto, lugar. pero ¿qué es lo que pasa con todas estas personas? Y estamos hablando de países del tercer mundo, digamos así, mal llamados así. Son países que están ni en desarrollo. Entonces, por ejemplo, América Latina, a pesar de que hay países con muchos recursos naturales, Sí. emigran. Por ejemplo, el caso en Venezuela, ¿no? El caso en Colombia, el caso de México incluso, o sea, que tienen que emigrar hacia Estados Unidos. Bueno, no solamente a Estados Unidos, también viajan a Europa, Miguel. Sí, no, la verdad que, como he dicho al principio, por diferentes motivos económicos, sociales, políticos, hay gente que no ve su prosperidad en el país de origen y pues tienen que salir o moverse a otro. Pero eso no es solo de América, sino que en Europa, aunque los que nos escuchan no lo crean, hay mucho movimiento de personas de países entre la Unión Europea. ¿Por qué? Por una mejor estabilidad económica y estabilidad personal. Claro, y también, perdón que te interrumpa, Sí, también para sí, que sí. la gente se pueda desarrollar profesionalmente en un país mejor, incluso en la Unión Europea, siempre. Es que es eso, lo que estábamos hablando, ¿no? Hay diferentes formas de poder emigrar. Y lo que pasa es una gran diferencia, obviamente. Por ejemplo, la educación en salud, por ejemplo, no es la misma aquí en España que, por ejemplo, en Estados Unidos, que en Cuba, que en Venezuela, que en El Salvador, Sí. o que sea en Alemania, que sea en Bélgica, que sea en Francia. O sea, Claro. hay diferentes. Entonces, Cada claro. país tiene su nivel en todas sus áreas, unos mayores y otros menores. Exacto, entonces obviamente salir adelante, tener esa visión, ¿no? Siempre de mejorar, de ser cada día estar en una mejor posición, digámoslo así, con respecto a tu persona, de sentirte bien, de sentirte protegido, de sentirte, como te digo, útil, ¿no? Para la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa en estos países de África, por ejemplo, Sí. donde los países están siendo explotados
por el caso de las minerías, porque todo eso no resulta, las ganancias no resultan para ellos, no que resulta para las grandes empresas, ¿no? Que van a las minerías, explotan, y luego posteriormente, bueno, también en América, ¿no? Luego posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Se generan guerras, Miguel. Sí, es complejo todo el tema porque hay muchos países que son ricos en naturaleza, en minería, en petróleo, pero su población es pobre. Entonces, como que esa riqueza se amasa en unas cuantas personas y no es equitativa para los demás. Y ahí viene el flujo de corrupción y que la gente Exacto. se sienta amenazada Es a su que integridad física para poder moverse, porque es un flujo de cosas, un cúmulo de cosas que todo eso no lo va, pueden va, mantener. va encatenado, va anclado. Por ejemplo, eso que te va a decir de un gobierno que cede todos los beneficios para las empresas privadas. Esa es una corrupción. Entonces, el gobierno es corrupto. Aparte, explotan al país, lo dejan pobre. El gobierno es corrupto, no te da seguridad a la población en sí, sino más bien da seguridad a las empresas grandes que lleven todas las riquezas naturales. El problema es que muchos gobiernos o empresas se quedan la mayoría de riqueza para unos cuantos. Entonces el reparto no es equitativo para la población en general, porque por ejemplo, hay muchos países con muchas riquezas minerales, petróleo o naturaleza, que si los gobiernos fueran equitativos con toda la población, estuvieran bien y no tuvieran la necesidad de poderse mover. Claro, tendrían O sea, otro nivel. o abandonar su país, que es, no sé, es Si no, chocante ese tema. miremos el caso por ejemplo, en el Suramérica, ¿no? El caso de las personas que tienen que ir a hacer agricultura, por ejemplo. ¿Pero qué es lo que pasa? Se encuentran con las guerrillas, las FARC, por ejemplo. Claro, son amedrentados o amenazados y no pueden hacer su trabajo o el trabajo poco que hacen. Y otras personas vienen y les quitan por medio de extorsión o rentas lo poco que han generado. Entonces no ven una prosperidad económica. Claro, es que la cuestión de las drogas es muy, muy, muy complejo porque obviamente no solamente que sean las FARC, no simplemente, sino que es otro fenómeno que existe dentro de Colombia, por ejemplo, puede ser en México. Pero no solo Colombia, toda Latinoamérica tiene ese mal, podríamos llamarle así. Sí, también, obviamente, no es que se cultive simplemente, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa también? En el caso de Centroamérica, el puente de Centroamérica no es directa, sí influye mucho la cuestión de las drogas, pero se da un fenómeno, la cuestión de las pandillas, ¿no? De las maras, porque se van adueñando de todo, en pocas palabras, pero no hacen nada los gobiernos para poder detener todo esto, lo que genera a que la gente no se sienta segura y salga de sus países, Miguel. Sí, es que los gobiernos, en mi opinión, lo que tienen que generar es mucha inversión local para generar trabajo, pero claro, como está el otro fenómeno social de pandillas, de violencia, entonces es como que algo a los inversores extranjeros no les interesa o poco en este caso. Es interesante que aunque estamos en época de pandemia, la emigración se ha aumentado. Ha aumentado, ¿no? Sí, ha aumentado Fíjate mucho. que tengo un dato, en la actualidad el número de personas que viven en un país distinto de su país natal es mayor que nunca, según el informe sobre la emigración en el mundo en el 2020 de la OIM. A junio del 2019 se estimaba en el número de inmigrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en el 2010, casi 2/3 eran migrantes laborales. Los migrantes internacionales constituyen el 3.5% de la población mundial en el 2019 en comparación con el 2.8% en el 2000 y el 2.3% en 1980. Lo que dices tú está verificado por la ONU, Miguel, es información importante, ¿no? Sí, son datos muy interesantes porque la emigración, aunque se da por temas sociales o de violencia, la gente busca moverse de un lugar a otro para mejorar su vida. También los países a los que esta gente se mueve son beneficiados en el sentido de que su economía, como es una economía que circula, tiene que tener
gente para poder generar su producción. Y es eso, o sea, tenés completamente la razón porque se dice de que más o menos un buen porcentaje de todas las personas que emigran van a esos puestos de trabajo, por ejemplo, a pelar ajos, a recolectar... puestos agrícolas, puestos de industria. Eso, a recolectar frutas, lo que sea. Imagínate, o sea, ¿cuánto ganaban ellos en su país natal por hacer eso? No ganaban, pero ni la décima parte. Por ejemplo, los sueldos muy, muy bajos. Los salarios son completamente diferentes. Por ejemplo, en El Salvador, voy a poner el ejemplo, actualmente el salario mínimo es de 303 o 5 dólares por mes. Cuando en Estados Unidos tenés un salario mínimo, digámoslo así, entre comillas, porque eso depende de cuánto trabajes, ¿no? Sí, depende del tipo de trabajo también. Entonces, estamos hablando de unos 2.500 aproximadamente, un salario mínimo. O sea, ¿y en Europa? En Europa está la media entre 1.600 euros mensuales. Obviamente hay países que están encima de eso, pero el promedio de todos es eso. Por ejemplo, en España actualmente el salario mínimo es de 950 euros, aunque... se ha pausado, digamos así, un aumento de 100 euros que sería de 1.050, pero por cuestiones de la pandemia no se ha dado. Sí. Pero de que esto ya al terminar esto pues se va a ejecutar y va a incrementar el salario mínimo. Eso es una buena noticia para todos. Imagínate, por ejemplo, en Francia más de 1.600 euros al mes, ese es el salario mínimo. En Bélgica más de 1.700 euros, en Alemania 1.500. O sea, claro, depende de la calidad del país. El salario mínimo, Miguel. Sí, o sea, si tú te dedicas a otras cosas, o sea, el ingreso que puedas tener, eso jamás en la vida lo hemos visto ni lo vamos a ver en los países del tercer mundo. Sí, es lo que comentaba al principio, por todas las condiciones sociales y todo lo que envuelve, que la riqueza pues se reparte en desigualdad. Uh-huh. Se reparte en desigualdad, bueno, o no se reparte. Con igualdad, mejor dicho. Se reparte, pero solo en las grandes empresas. Lastimosamente, pero bueno, en este momento, no sé si será la sociedad, si será el ser humano en sí, la cuestión de ¿cómo decírtelo? En la cuestión egoísta, ¿no? De la visión de las cosas, porque entre más tengo más, quiero tener más. Y no quiero aportar nada. ¿No te fijaste el caso de los youtubers? Claro, ese es otro tema aparte, pero aquí en España, ¿no? Sí. Por ejemplo, las declaraciones de los impuestos se van a una zona donde pagan menos impuestos, pero tú estás generando riqueza, ¿no? Quieres que te cobren menos. Entonces no aportas nada a la sociedad. Bueno, son temas, ¿no? Que hay que tocarlos. Son diferentes que vamos a ir tratando poco a poco en los diferentes episodios que tendremos más adelante. Pero el fin del ser humano en cuanto a la migración es tener mejores condiciones de vida. Exacto, pues tener mejores ingresos, obviamente, para sí, para su familia, y obviamente esto ayuda a la economía, como también lo habías dicho antes, Miguel, sí, a la economía de los países donde llegan, porque es una fuerza de trabajo la que genera también ingresos, ¿no? Ayuda en el aspecto económico a nivel macroeconómico, digámoslo así. Sí. Bueno, Miguel, yo creo que terminamos el tema. Y pues bueno, nada, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por escucharnos también en Radio Anglicana. Estamos completamente en vivo. Un saludo a todos, a los que nos escuchan en España, en Italia, en toda Europa, obviamente, y también en América Latina. El saludo, un abrazo hasta donde estén. Bueno, gracias por escucharnos. Y bueno, hasta la próxima.